Pocas cosas serían más aterradoras para un piloto que la posibilidad de quedarse sin combustible en pleno vuelo. Pero eso es exactamente lo que está a punto de sucederle a esta tripulación de un Boeing 737, después de haber realizado 6 aproximaciones angustiosas y dirigirse a la séptima. ¿Cómo fue posible eso y qué lo provocó? Es lo que te voy a contar hoy, así que quédate. La historia que te voy a contar hoy es la del vuelo 555 de Jet Airways, y en realidad es una de las historias más locas que me han encontrado. Es una historia sobre la comunicación, sobre la mala suerte y el mal momento, hasta cierto punto, pero también sobre la toma de decisiones y cómo una sola decisión puede tener consecuencias potencialmente devastadoras más adelante. El incidente ocurrió el 18 de agosto de 2015 y la aeronave involucrada es un Boeing 737-800 del mismo tipo que yo vuelo. La tripulación tenía bastante experiencia. El capitán tenía 40 años y casi 6.700 horas de vuelo, la mayoría de ellas en el 737. Estaba acompañado por un primer oficial con un poco menos de experiencia. Él tenía poco menos de 1.500 horas totales y unas 580 en ese tipo de avión. Ambos habían volado juntos el día anterior, el 17 de agosto, cuando volaron desde Cochin, en India, hacia Doha, y luego tuvieron una escala nocturna allí. Estaban completamente descansados el 18 de agosto, el día del incidente. El vuelo que iban a operar era un vuelo nocturno. Así que se encontraron a las 18:30 UTC, que es alrededor de la medianoche hora local, y empezaron a hacer la preparación previa al vuelo. El clima en ruta se veía absolutamente bien, pero el clima en el destino parecía que podría ser un poco brumoso. Sin embargo, el pronóstico que tenían disponible para su planificación era bastante antiguo. Había sido emitido a las 0900 UTC, casi 15 horas antes, pero seguía siendo válido. Indicaba una visibilidad en el destino Cochin de unos 4.000 metros con viento leve desde el norte, y nubes dispersas a 1.500 pies y nubes fragmentadas a 9.000 pies. Así que era un clima bastante bueno. Su aeropuerto alterno, Bangalore, tenía un clima aún mejor, con una visibilidad de 8.000 metros. Vientos desde 290 a 10 nudos y algunas nubes dispersas a 1.200 pies y nubes fragmentadas a 8.000 pies. Así que era una situación meteorológica perfectamente buena para ese momento. Cuando tenemos un pronóstico del tiempo que indica que en la hora de llegada, más una hora antes y una después, el clima será lo suficientemente bueno para aterrizar, utilizando las ayudas a la aproximación disponibles en nuestro destino. Entonces, solo necesitamos un aeropuerto alterno. Ahora bien, el aeropuerto alterno debe tener un clima un poco mejor que el de nuestro destino, solo para darnos un pequeño margen adicional en caso de tener que desviarnos. Lo que hacemos es mirar las mejores ayudas a la aproximación disponibles en nuestro aeropuerto alterno y luego pasamos a la segunda mejor. Y nos aseguramos de que el clima siga siendo lo suficientemente bueno para poder utilizarla. En este caso, la tripulación revisó el clima y concluyó que sí, que era lo suficientemente bueno. No necesitaban 2 alternos y no hacía falta profundizar mucho, así que podían llevar el combustible mínimo para este vuelo. Pero el capitán revisó un poco más de cerca el pronóstico y vio que, aunque era mejor que el mínimo requerido, no era excelente. Todavía había algo de neblina, y cuando hay neblina, siempre existe la posibilidad de que se convierta en niebla o sea peor de lo previsto. Así que pensó, vamos a llevar un poco de combustible extra para poder mantenernos en espera cuando lleguemos a Cochin. Y eso fue lo que hicieron. Revisaron su plan de vuelo y empezaron a calcular cuánto combustible iban a llevar teniendo esto en cuenta. Aquí es importante que entiendan cómo calculamos nuestro combustible mínimo antes de despachar el vuelo. En el caso de Jet Airways, empezaron sumando el combustible para rodaje. El combustible para rodaje era de unos 180 kilos, calculado con un consumo de 12 kilos por minuto, lo que les daba 15 minutos de rodaje, algo razonable. Lo siguiente que añadieron fue el combustible de ruta. Este se calcula desde la liberación de frenos para el despegue, ascenso, salida estándar por instrumentos, luego ascenso al nivel de crucero, todo el vuelo hasta el inicio del descenso. El descenso incluyendo la llegada estándar por instrumentos, y luego 240 kilos para la fase de aproximación hasta el aterrizaje. En este caso, el combustible de ruta era de 11.112 kilos, o 4 horas y 7 minutos. Encima de esto también se añade lo que se llama combustible de contingencia, y es exactamente eso, para contingencias. Por si acaso hay una tormenta en ruta que haya que rodear, o algo que sea por el estilo. Esto suele ser un mínimo del 5% del combustible de ruta.
En este caso fueron 556 kilos o 14 minutos. Y luego se suma el combustible para el alterno, que incluye la aproximación frustrada en el destino. Ascenso inicial hasta 1500 pies, luego la salida estándar por instrumentos, ascenso, crucero, descenso hacia el alterno y una aproximación más. En este caso el alterno era Bangalore y necesitaban 2178 kilos para eso. Eso equivalía a unos 44 minutos de tiempo de vuelo. Ahora, la última cantidad de combustible que debemos añadir para encontrar el combustible mínimo legal de despacho es el de reserva final. Y el combustible de reserva final debe permitirnos volar a una altitud de 1500 pies sobre nuestro alterno durante un mínimo de 30 minutos. En este caso eso correspondía a 1128 kilos. Jet Airways también añadió una hora de uso del APU, que equivale a 105 kilos. Y en total, esto llevó a un combustible mínimo absoluto, según Jet Airways, de 15.295 kilos para este vuelo. Como mencioné antes, el capitán decidió añadir 750 kilos más de combustible, unos 19 minutos adicionales de vuelo. Y luego redondeó el total al múltiplo de 100 más cercano, terminando con 16.100 kilos de combustible, lo cual estaba muy por encima del mínimo requerido para este vuelo. Una vez la tripulación decidió el combustible que iban a llevar, comenzaron a revisar el resto del material de preparación. Y el primer oficial mostró bastante interés por los NOTAMs. Estos son documentos que indican si algo está funcionando o no en el aeropuerto de destino, el alterno y también los aeropuertos en ruta. Y su atención al detalle va a ser importante en esta historia. Una vez los pilotos estuvieron satisfechos con su preparación previa al vuelo, se dirigieron a hablar con los 6 tripulantes de cabina que volarían con ellos ese día. Y luego, todos juntos caminaron hacia la aeronave y empezaron a prepararla para el despegue. Embarcaron a sus 142 pasajeros programados para el vuelo hacia Cochin. El capitán iba a ser el piloto al mando y el primer oficial iba a ser el piloto de monitoreo. La aeronave en sí era un 737-800 de 3 años que estaba completamente operativa, no tenía ninguna falla. Los pilotos completaron su preparación previa al vuelo, recibieron autorización de remolque e inicio y luego comenzaron a rodar hacia la pista. A las 19:37 UTC, eso es un poco después de la 1:10 hora local, la aeronave despegó desde Doha y comenzó su vuelo hacia Cochin, en India. El ascenso y la fase de crucero de este vuelo fueron completamente tranquilos. Y a las 23 horas UTC, eso es alrededor de las 4:30 de la mañana en Cochin, la tripulación se puso en contacto con el control de tráfico aéreo de Cochin para obtener el último reporte meteorológico. ATC respondió y reportó que el clima en Cochin era bastante bueno. Había 3.500 metros de visibilidad con neblina, algunas pocas nubes a 1.500 pies y viento leve. Así que esto era más o menos exactamente lo que los pilotos esperaban. Entonces el capitán comenzó a configurar la aproximación ILS estándar a la pista 27 en Cochin, y esa es lo que llamamos una aproximación de procedimiento completo. Esto significa que, en lugar de recibir vectores de radar hacia la aproximación final, antes de aterrizar, la tripulación tendría que volar sobre una ayuda de navegación tipo BOR situada cerca del aeródromo, y luego tendrían que alejarse una distancia específica antes de poder girar e incorporarse al procedimiento ILS. Unos 48 minutos después, a las 23:48, la aeronave llegó sobre el BOR de Cochin y comenzó a alejarse para la aproximación. En ese momento tenían unos 4.844 kilos de combustible disponible, que era mucho más que el combustible mínimo de desvío hacia Bangalore. La tripulación comenzó a reducir la velocidad de la aeronave según el procedimiento. Comenzaron a extender los flaps y a completar las listas de chequeo de aterrizaje. La visibilidad mínima para esta aproximación era de 650 metros y la altitud mínima a la que podían descender antes de frustrar era de 320 pies, y la tripulación no esperaba ningún problema con esto, dado el clima que acababan de recibir. Pero mientras descendían por la senda de planeo, se hizo cada vez más evidente que el clima era mucho peor de lo esperado. Y cuando el capitán alcanzó la mínima de 320 pies no pudo ver nada, así que ejecutó la primera aproximación frustrada. Tras la aproximación frustrada, la tripulación ingresó a un patrón de espera sobre el UOR de Cochin y comenzaron a discutir cómo proceder. Tenían 4.699 kilos de combustible a bordo y el combustible mínimo de desvío hacia Bangalore era de 3.306. Así que aún tenían bastante combustible. Sabían que el clima en Bangalore era bueno y que tenían una aproximación ILS operativa allí.
Pero ahora empezaron a considerar otros alternos que estuvieran un poco más cerca, para ver si podían cambiar el alterno a uno de ellos, con el fin de tener un mayor margen de combustible para intentar posiblemente una o dos aproximaciones más a Cochin. Los dos alternos que estaban considerando ahora eran Coimbatore, que era el más cercano, y Trivandrum, que estaba un poco más lejos. Pero mientras discutían esto, el primer oficial le dijo al capitán que en Trivandrum había que tener un poco de cuidado. Porque aunque normalmente hay una aproximación ILS allí, en ese momento estaba fuera de servicio por mantenimiento durante aproximadamente una semana. Así que solo había aproximaciones no precisas disponibles. Una aproximación BOR en Trivandrum. El capitán reconoció esto y revisaron el estado del clima en Trivandrum. Y se reportó como 3.000 metros, lo cual estaba muy por encima del mínimo requerido para una aproximación BOR allí. Así que el capitán se sintió bastante confiado con eso. Mientras discutían esto y configuraban la segunda aproximación a la pista, 272 Boeing 737 de Air India Express estaban delante de ellos en final. El primero logró aterrizar y reportó que pudo ver la pista a unos 1.400 pies, pero que había nubes bajas moviéndose alrededor del aeropuerto. El segundo, Air India Express, tuvo que frustrar la aproximación. Así que cuando el vuelo 555 de Jet Airways comenzó su segunda aproximación, el control de tráfico aéreo de Cochin les informó que la visibilidad era ahora de 2.500 metros y que había nubes bajas a unos 600 pies. La segunda aproximación se desarrolló exactamente igual que la primera, con los pilotos llegando a la mínima sin ver la pista frente a ellos. Ejecutaron entonces su segunda aproximación frustrada y una vez más ingresaron al patrón de espera sobre Cochin. El combustible era ahora de 3.919 kilos, que seguía siendo más que el mínimo de 3.306 kilos que necesitaban para desviarse a Bangalore, pero el capitán quería ahora designar a Trivandrum como aeropuerto alterno. Porque si lo hacía, eso le daría aproximadamente 20 minutos más que podría usar para hacer una tercera aproximación hacia Cochin. El primer oficial no estaba muy contento con esto. Le señaló al capitán que el clima en realidad estaba empeorando, no mejorando, y que el sol estaba por salir. Y eso haría aún más difícil ver a través de la neblina. El capitán respondió con el argumento de que tenían a Coimbatore como aeropuerto alterno, que estaba incluso más cerca que Trivandrum si llegaban a necesitarlo, pero nunca obtuvieron el reporte meteorológico de Coimbatore. A las 00:26 segundos, la tripulación del vuelo 555 de Jet Airways informó al control de tráfico aéreo que ahora designaban a Trivandrum como alterno principal. Y aquí es donde deben prestar especial atención a la toma de decisiones. Porque hasta este punto, las decisiones que han tomado estos dos pilotos son como las de cualquier otra tripulación. Decidieron llevar combustible extra porque vieron que el clima en Cochin era algo dudoso. Luego hicieron el vuelo. Ejecutaron una aproximación frustrada en el primer intento, ingresaron al patrón de espera, discutieron su estado de combustible, hicieron una segunda aproximación que también resultó en una frustrada y ahora están en espera, decidiendo qué hacer. Y puedes ver cómo está razonando el capitán, ¿cierto? Ha hablado, ha escuchado al control de tráfico aéreo, le han dado buen clima. También ha escuchado informes de otros pilotos, tanto de aeronaves que estaban en aproximación como ya en tierra, diciendo que la visibilidad era generalmente de unos 3.000 metros, pero había algunas nubes sueltas moviéndose, así que probablemente pensó que solo tuvieron mala suerte en los dos primeros intentos, que justo coincidieron con esas nubes, y que en el tercero lograrían aterrizar. Pero mientras piensa de esa manera, también se está acorralando a sí mismo. Cada vez tiene menos opciones disponibles, y eso va a llevar a cosas bastante locas que vienen a continuación. Así que después de este breve mensaje de mi patrocinador, te voy a contar todo al respecto. ¿Sabías que cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública, los hackers podrían acceder a tus datos y robar tu identidad? Da miedo, ¿cierto? Por eso yo uso NordVPN, el patrocinador de hoy, porque quiero asegurarme de que cada vez que navego por internet, mis correos personales, mis datos bancarios y todo lo demás esté protegido. Solo se necesita un clic, abres el mapa, eliges qué servidor quieres usar, haces clic y estás conectado, así de fácil. Y ahora han hecho mejoras importantes, incluyendo la nueva protección contra amenazas y el doble VPN que te dará una experiencia más fluida, sin más limitaciones de ancho de banda ni anuncios molestos. Con estas nuevas funciones anti-malware, NordVPN se ha convertido en más que un VPN. Ahora es una herramienta de ciberseguridad realmente poderosa.
Así que si quieres empezar a navegar de forma segura y obtener un descuento exclusivo de NordVPN, usa el enlace que está en la descripción, es nordvpn.com/pilot. Y no tienes nada que perder porque NordVPN ofrece garantía de devolución de dinero por 30 días. Ahora volvamos al video. La tripulación comenzó ahora a prepararse para su tercera aproximación a la pista 27, y mientras lo hacía, otro vuelo, el Kuwait 329, frustró la aproximación delante de ellos. Eso llevó al control de tráfico aéreo a actualizar el reporte meteorológico a una visibilidad de 2.000 metros y nubes dispersas a 400 pies. El control de tráfico aéreo ahora preguntó a la tripulación de Jet Airways cuáles eran sus intenciones, y el capitán les informó que en caso de aproximación frustrada solicitarían desviarse directamente hacia Trivandrum. ATC les dijo entonces que el último reporte meteorológico que tenían para Trivandrum indicaba visibilidad de 3.000 metros y nubes cubriendo a 1.500 pies. Aún así, perfectamente adecuado para una aproximación BOR. Así que la tripulación inició su tercera aproximación con exactamente el mismo resultado. Descendieron hasta la mínima, no vieron nada y ejecutaron su tercera aproximación frustrada del día. Cuando comenzaron a volar el procedimiento de aproximación frustrada, el control de tráfico aéreo les indicó que ascendieran directamente hasta 4.000 pies y luego giraran a la izquierda para unirse al radial 180 de Cochin y proceder hacia Trivandrum. La tripulación confirmó esta instrucción y comenzó a volar según la ruta autorizada. Y en ese momento tenían aproximadamente 2.644 kilos de combustible, y el combustible mínimo para desviarse hacia Trivandrum era de 2.614 kilos, así que estaban prácticamente en el mínimo. Solicitaron ascender a 21.000 pies, nivel de vuelo 210, y cuando recibieron autorización para el ascenso, recibieron un reporte meteorológico actualizado desde Trivandrum, donde la visibilidad había empezado a disminuir a 2.500 metros. A la 1:02 UTC, es decir, las 6:30 hora local, la tripulación de Jet Airways se comunicó con el control de tráfico aéreo de Trivandrum. Este les indicó que podían esperar la pista 14 para la aproximación BOR y que la visibilidad ahora había bajado a 1.500 metros. Y eso es un problema porque la visibilidad mínima para iniciar la aproximación BOR a esa pista era de 2.100 metros. Cuando el capitán escuchó esto, preguntó si había luces de aproximación y luces de pista de alta intensidad disponibles, porque quería usar algo llamado visibilidad convertida para poder iniciar la aproximación. Ahora bien, la visibilidad convertida es básicamente una herramienta que tenemos los pilotos cuando estamos volando y no tenemos acceso a un RVR adecuado, solo contamos con la visibilidad reportada, como era el caso aquí. Porque si, por ejemplo, puedes ver 500 metros en condiciones normales, pero estás mirando hacia una luz muy fuerte, lo más probable es que puedas verla desde una distancia mucho mayor. Así que, especialmente durante la noche, podemos usar una tabla para convertir la visibilidad reportada en visibilidad convertida y así obtener un número mayor que nos permita iniciar una aproximación. Y eso era lo que el capitán intentaba hacer aquí. Desafortunadamente, en esa pista eso no estaba disponible, así que el control le dijo que no. Solo tenían un sistema de luces de aproximación simple con alta intensidad. Pero aún así el capitán hizo la conversión, lo que le permitió iniciar la aproximación. Y aquí es donde las cosas comienzan a volverse un poco turbias. La tripulación empezó a descender hacia Trivandrum, pero cuando estaban a unas 25 millas del aeropuerto, el capitán se dio cuenta de que estaba demasiado alto para iniciar la aproximación. Eso podría deberse a que esperaba hacer una llegada de procedimiento completo y en realidad empezó a recibir vectores de radar para la aproximación. Pero en cualquier caso, tuvo que hacer un giro de 360 grados para perder algo de altitud, lo cual, por supuesto, también consumió combustible. Después de esto, la tripulación declaró combustible mínimo al control de tráfico aéreo. Combustible mínimo es el primer paso en un proceso de varios niveles que indica que tienen un problema de combustible. Y declarar combustible mínimo no es una emergencia, pero le indica al control que esta aeronave ha reducido su cantidad de aeropuertos disponibles a uno solo, y que cualquier cambio en su autorización actual podría llevar a que aterrice con menos del combustible de reserva final. Y cada vez que una tripulación prevé que aterrizará con menos del combustible de reserva final, debe declarar una emergencia, que es el siguiente paso en ese proceso. El control de tráfico aéreo reconoció el mensaje y autorizó a la tripulación para una aproximación VOR a la pista 14 y también les dio autorización para aterrizar con una visibilidad de 2.000 metros.
A la 1:19 UTC, el vuelo 555 de Jet Airways alcanzó su altitud mínima de descenso en la aproximación VOR sin poder ver la pista. Esto significaba que debían ejecutar su cuarta aproximación frustrada del día, y al presionar los botones de toga, les quedaban 1.324 kilos de combustible, y recuerda que el combustible de reserva final era de unos 1.300 kilos. Eso significa que 40 segundos después de iniciar la aproximación frustrada, declaran Mayday, Mayday, Mayday por combustible, vuelo 555 de Jet Airways. Cuando se declara una emergencia por combustible, se abren todas las pistas, aeropuertos y aproximaciones disponibles para esa aeronave. Esto incluye también aeropuertos militares. Así que, tras declarar la emergencia, el capitán preguntó al control si podía hacer una aproximación visual a la pista 14. Y aquí es donde las cosas comienzan a volverse realmente locas. Porque recuerda, acaban de hacer una aproximación VOR a la pista 14 y no vieron lo suficiente para aterrizar desde esa aproximación. Así que, para poder hacer una aproximación visual, como su nombre lo indica, debes hacerla visualmente. Necesitas ver claramente toda la pista y su entorno. Para hacer de forma segura una aproximación visual que no cuenta con ayudas de navegación, una aproximación visual es algo que haríamos para hacer una aproximación un poco más cerrada y así ahorrar tiempo y combustible. Pero se necesita un clima realmente bueno para hacer esto y no lo tenían en ese momento. Entiendo que el capitán, en este punto, probablemente estaba empezando a entrar en pánico. No creía tener suficiente combustible para hacer una aproximación VOR completa y solo quería poner la aeronave en tierra. Pero por otro lado no veía la pista, así que no tenía sentido. De todos modos, niveló la aeronave aproximadamente a 1000 pies sobre el nivel del terreno, que es más bajo de lo que normalmente haríamos en una aproximación visual. Luego voló en tramo de viento hasta estar aproximadamente en la vertical del umbral de la pista 14, y al pasar ese punto, llamó al control de tráfico aéreo para informar que ya estaban virando a básico para la pista 14. El control de tráfico aéreo les dijo que acababan de pasar el punto lateral. Confirmen que pueden ver la pista, dando a entender que el control pensaba que estaban demasiado cerca para poder hacer el giro de 90 grados e interceptar la final. La tripulación repitió el mensaje, descendieron a 500 pies y luego viraron hacia el aeropuerto. Pero como no podían ver bien el aeropuerto, terminaron a la derecha del eje de pista y volando demasiado bajo. Y cuando se dieron cuenta de esto, cuando finalmente vieron la pista, el capitán giró bruscamente a la izquierda, provocando un ángulo de alabeo, advertencia, y al escuchar el ángulo de alabeo, ejecuta una quinta aproximación frustrada. Ahora solo tienen 898 kilos de combustible a bordo. Y el capitán, una vez más, pregunta si puede intentar otra aproximación visual a la pista 14 ya que está en emergencia. El control de tráfico aéreo aprueba esto nuevamente. Él nivela la aeronave a 1000 pies y recibe un reporte actualizado del ATC de Trivandrum indicando que la visibilidad ahora es de 2000 metros. Lo cual es demasiado poco para lo que está intentando. Aún así, continúa, inicia el viraje a básico demasiado pronto y desciende a 500 pies en básico. Y nuevamente termina en una posición desalineada con la pista y demasiado alto, lo que lleva a una increíble sexta aproximación frustrada del día. El combustible ahora es de 662 kilos y la situación se vuelve realmente crítica. A menos que logren poner esta aeronave en tierra en los próximos 10 a 12 minutos, se quedarán sin combustible, y el capitán lo sabe muy bien. Por eso, ahora le dice al control de tráfico aéreo y a su colega que tiene la intención de, en lugar de hacer otro circuito para la pista 14, realizar un giro de 180 grados para aterrizar en la pista opuesta, la pista 32, que sería un poco más rápido. El problema, por supuesto, es que sigue dentro de nubes, no ve nada. Así que toma el control de la aeronave, gira ligeramente a la izquierda para ampliar un poco el viraje y luego comienza a girar a la derecha para interceptar la final. Mientras hace esto se activa la primera alerta del EGPWS diciendo terreno, 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 seguida por otra terreno, terreno, hacienda, terreno, terreno, hacienda. El piloto responde a ambas advertencias diciendo en voz alta que tienen visual con el terreno debajo. Y el primer oficial se inclina y desactiva el sistema de advertencia de proximidad al terreno. A la 1:38 y 6 segundos, el primer oficial mira al capitán y le pregunta, ¿sabes dónde está? Y el capitán simplemente responde, estoy volando a ciegas.
Luego continúan descendiendo hacia la pista. Se activa la advertencia de ángulo de alabeo. Ángulo de alabeo. Se escucha varias veces. La última es a 50 pies sobre la pista y a la 1:39 logran tocar tierra de forma segura en la pista 3-2. La aeronave está bien, los pasajeros y la tripulación están bien y ruedan hacia la plataforma. El total final de combustible registrado a bordo después de apagar los motores en la puerta fue de 349 kilos. Para darte una idea, la aeronave normalmente consume entre 40 y 50 kilos por minuto y el doble si está en potencia de ascenso. Como los pilotos declararon una emergencia, la grabación de voz de cabina se conservó y se envió al equipo de investigación. Y eso, junto con el informe de seguridad presentado por la tripulación, fue la base para el informe del incidente que acabo de contarte. Pero después de que se retiró y reemplazó la grabadora de voz, la tripulación simplemente reabasteció la aeronave y voló de regreso a Cochin ese mismo día. Y eso es algo que personalmente no puedo entender. Porque lo que acaban de vivir fue básicamente una experiencia cercana a la muerte, ¿cierto? Sus niveles de adrenalina debían estar por las nubes. Y pensar que estaban aptos para volar un segundo tramo ese mismo día después de algo así es simplemente inconcebible. Los hallazgos de la investigación mostraron que el clima fue obviamente un factor que llevó a los pilotos a esta situación. Pero también evidenció que hubo una falta de orientación adecuada por parte de Jet Airways sobre cómo deberían pensar los pilotos al realizar múltiples aproximaciones en un aeropuerto con clima marginal. Y solo para darte un ejemplo, la aerolínea para la que yo trabajo tiene una regla que dice que puedes hacer 2 aproximaciones al mismo aeropuerto con las mismas condiciones, pero para hacer una tercera, el clima debe haberse duplicado. Si ese no es el caso, es decir, si sigues con condiciones marginales similares a las de las 2 primeras aproximaciones, entonces debes desviarte y obviamente querrás ir a un aeropuerto donde tengas la seguridad razonable de poder aterrizar. En específico, querrás volar a un aeropuerto donde puedas realizar, si es posible, una aproximación de precisión. Ir a un aeropuerto alterno donde el clima es igual de marginal que el que acabas de dejar atrás, pero donde las ayudas a la aproximación son peores, te pone en una situación potencialmente muy peligrosa, como la que esta tripulación vivió claramente. Ahora, el informe final también indicó que los pilotos rompieron varias reglas y regulaciones durante este vuelo, lo que finalmente puso en riesgo la seguridad de la tripulación, los pasajeros y la aeronave. Pero no sé qué les pasó, no sé si perdieron su empleo o si siguieron volando. Y en realidad no me importa porque estos videos no son para señalar culpables, son para aprender, para saber qué pasó y cómo la industria ha aprendido y se ha hecho más segura. Eso es todo lo que quiero hacer, pero una cosa que sí puedo decir es que el informe final estuvo muy mal redactado, omitió muchos detalles. Me habría encantado saber qué tipo de discusiones y comunicaciones hubo entre la tripulación de vuelo, la de cabina y los pasajeros. Porque ni siquiera puedo imaginar el nivel de incomodidad y posiblemente miedo que debieron sentir los pasajeros durante este vuelo, teniendo que pasar por 6 aproximaciones frustradas en un solo trayecto. Y si fuiste pasajero en este vuelo, no dudes en escribirme por correo electrónico. Me encantaría saber cómo viviste esta experiencia. Si quieres ver un video que creo que te va a gustar mucho, revisa este o quizás este otro. Si quieres apoyar el trabajo que hago aquí en el canal, considera unirte a mi hermosa comunidad en Patreon y participar en mi próximo encuentro semanal. Me encantaría verte allí y también puedes comprarte algo de merch. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao, chao.